Correcto, porque permite multiplicar. Pero las muchísimo facilidades. muchísimo más. Solo hay que ver lo que puede hacer Tato Bisono. Correcto. Y bueno, y todo el proyecto. Es un buen ejemplo. Sí, todo el proyecto de la ley de fideicomiso, Sí, ¿no? sí. Las oportunidades que está Yo viendo. creo que hay un espacio ahí para ponerla a funcionar de Solo, una manera pero maravillosa. déjenme decirle este dato para que ustedes vean. En 50 años, en los últimos 50 años, los gobiernos de la República Dominicana, el Estado dominicano, ha construido 113.000 y unas poquitas más viviendas o apartamentos. Pero solamente ahora, en el gobierno de Danilo, hemos construido 62.000. En este año Sí, yo 2016, vi esa cifra y me sorprendió, porque- 62.000. Pero ¿dónde está la magia? La magia está en la asociación con el sector privado. Claro. Ahí está. Solamente en Ciudad Juan Bosch, aquí en la capital, son 25.000 y tenemos 15.000 en Santiago. Es decir, ¿por qué? Hay que replicar ese modelo. Por supuesto que sí, porque la porque verdad es primero que es tenemos una correcto. experiencia y bueno, y en el sector empresarial pues hay grandes capacidades. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? La sinergia entre el sector público y Claro, privado nosotros es- tenemos el terreno que lo traducimos en el bono tierra y tenemos también el ITEVI, que lo traducimos en el bono ITEVI. Y eso desbloquea Correcto. en términos de precio de acceso a mucha gente, porque con el equivalente, le digo porque una compañera nuestra, conserje de la Dirección General de Comunicación, aplicó a Ciudad Juan Bosch y Calificó y ya tiene su apartamento. Y es prácticamente un poquitito más de lo que ella pagaba de alquiler. Sí, un poquitito es que más. está ahí, es un De manera- mercado de 1 millón de dominicanos. Exactamente. Un mercado cautivo extraordinario, creo que hay que crear Exactamente. los elementos para que... se Exactamente, pueda pero satisfacer. además hay un ingrediente. No es lo mismo en su estructura social usted ser una persona que vive en una casa alquilada a otra que usted tenga un bien, una casa, Claro. una propiedad. Es Ya otra usted cosa. puede con esa propiedad pues hacer muchas cosas. Claro que Ya sí. usted cambia su mentalidad. Definitivamente. Y ahora que hablamos de esa importancia de que el sector privado se involucre en todos los procesos de la República Dominicana, bueno, vimos unas declaraciones muy importantes de parte del Consejo de la Empresa Privada, en su persona, el presidente Rafael Blanco. Y vimos respuesta, pero más del Partido de la Liberación Dominicana. Nos gustaría saber de estos 4 pilares que muestra el CONEP para una mejor evolución, una mejor democracia en la República Dominicana, la ley de partidos políticos, la ley electoral, el tema de la reforma fiscal y la institucionalización. ¿Qué piensa el gobierno? ¿Cuál es la respuesta? ¿Y cuáles serían las prioridades que le daría a esos proyectos que propone el Consejo Nacional de la Empresa Privada? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el CONEP. Es que sí, quizás se ha querido ver un alboroto y una confrontación con el gobierno en las declaraciones del señor Blanco Canto, cuando no la hay. Es decir, lo que Eso pensamos nosotros. No, en absoluto. Es decir, lo que ha planteado el señor Blanco Canto es lo que nosotros hemos venido planteando y lo que plantea la ley. O sea, la sociedad dominicana ha venido reclamando eso. El gobierno está totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Es decir, no es que el señor Blanco Canto ha dicho nada nuevo, sino lo que ha hecho es una reiteración y quizás lo ha hecho con un énfasis desconocido en el alto empresariado hasta ahora, cosa que me parece muy bien que lo haga, y con lo que nosotros estamos perfectamente de acuerdo. Cuando se habla de la ley de responsabilidad fiscal, eso es lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y en el marco de esa ley de responsabilidad fiscal está el pacto fiscal o la reforma fiscal integral, está incluido allí. De manera que estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ¿a qué se Igualmente, la reforma de la ley electoral, de la ley de partidos políticos. Yo puedo decir con mucha satisfacción que uno de los políticos que con mayor responsabilidad y de manera más temprana, porque recuerdo de esto por los años 90, Danilo Medina planteando la necesidad de una ley de partidos que nos permita la simultaneidad de primarias en los partidos políticos, de que haya controles en el asunto del uso de los recursos económicos, del financiamiento de las campañas políticas. Lo recuerdo perfectamente desde entonces. De modo que nuestro gobierno está totalmente identificado. Yo pienso que quizás se malinterpretaron o se amplificaron sus declaraciones por el tema del colapso. Yo pienso que lo que el señor Blanco Canto reclama es absolutamente correcto y lo compartimos. Quizás donde podríamos tener diferencias es en el diagnóstico, en la evaluación sobre el supuesto colapso de las instituciones encargadas de administrar el proceso electoral. Yo personalmente no soy de esa opinión. Yo pienso que lo que colapsó fue una manera de hacer política marcada por la privatización.
yo creo que lo que hizo Crisis fue un modelo que se vino gestando desde los años 90 con las políticas neoliberales en nuestro país, que no solamente impactaron la economía, la familia, la sociedad en sentido general, sino también a los partidos políticos. Por eso que usted vio expresiones tan descompuestas como a mí desde este cargo solo me sacan muerto, porque la gente entendía que era una propiedad. ¿Qué fue lo que pasó en este proceso electoral? De que muchos entendieron que podían alquilar una franquicia, que detentaban una franquicia para desarrollar un negocio propio. ¿Cómo se llama ese negocio? Senaduría S.A., Diputación S.A., Alcaldía S.A. o Regiduría S.A. Usted toma un dinero prestado, a veces a un usurero del barrio, que no siempre puede ser un individuo correcto, pues hasta puede ser un narcotraficante, un dinero mal habido, para financiar su campaña, y de repente cuando usted pierde el proceso electoral, pues ese negocio le ha quebrado. Termina usted con deudas, quizá termine usted problemas con su mujer, porque cogió dinero de la familia que iban a comprar una casa o lo que fuere, y ella viene y le dice a usted, como saben ustedes las mujeres, decirnos a nosotros, a sus maridos, yo te lo dije que no te metieran en eso, pero esos Roberto, tipos son unos sinvergüenza. Entonces, describe un colapso, por ejemplo, del sistema político. Sí, pero partidos que no fueron capaces de escoger a sus representantes a través de procedimientos democráticos demuestra la inexistencia de esas organizaciones, porque fue a dedazo limpio. Sí, yo entiendo y leí tu editorial hoy en Metro sobre eso, Homero, pero... Lo puse a todos. Sí, no, yo vi que lo pusiste a todos le tocó su poquito. Sí, trataste de ser justiciero. No, claro, siempre. Pero lo que yo quiero llamar la atención es en una manera de hacer política, y que yo creo que estamos a tiempo para desprivatizar. Correcto. La manera de hacer política. Esa ley de partidos políticos, la reforma a la ley electoral, contribuye a esa desprivatización. Entonces, yo digo que lo que tenemos que tener en la mira es la desprivatización, que tenemos que devolver la política como un accionar público a servicio de la gente. Que usted sienta que usted es un servidor público, que lo hace a través de la política, que la política no es una escalera para usted ascender o acumular riqueza. Entonces hay que replantearse todo eso, porque si no tenemos clara el objetivo, vamos a tener problemas. Yo, ¿dónde difiero en el análisis del señor Blanco Canto? Vuelvo y digo, estoy de acuerdo con los propósitos, con el compromiso. Sí. Es en la parte del colapso, porque yo pienso que el proceso electoral... ¿Cómo tú lo definirías? Porque no, colapso, mareo... Lo que quiero decir... Miren lo que digo. Nos estamos cayendo a pedazos. No, fíjense lo siguiente. Hubo un proceso bien administrado de las elecciones, y le voy a decir por qué. En primer lugar, todo el que quiso ir a votar pudo hacerlo. No hubo dislocamiento de que Homero, que está acostumbrado a votar, en esta vez lo mandaran a Monteplata, nada de eso. El proceso fue fluido, la gente asistió, yo personalmente voté en unos minutos. Sí, y llegué, a mí me tomó más tiempo de la cuenta, porque los equipos no. Ya, pero bueno, sí. Incluso estaba previsto de que, a mí me pasó de que mis huellas, no sé si con los años yo le dije a la señora, es de tanto fregar, que yo frego mucho con este brillito. Pues no, y bueno, y ya estaba previsto que al tercero, cuarto, quinto intento de querer registrar su huella, si la máquina no funcionaba, pues le daban paso. Había una manera de desbloquear esa situación. El asunto fue que yo pude votar, y yo creo que la mayoría, o el grueso de los dominicanos, pudo hacerlo sin ningún problema. El que quiso votar, pudo hacerlo, no hubo problema. Sí. Eso en primer lugar. 5 minutos o 6. Fueron las elecciones más observadas que se conozcan en la historia de la República Dominicana. Todos los que quisieron mirar, auscultar, meter sus narices, chequear, lo pudieron hacer. Extranjeros como dominicanos. En eso no hubo... Pero hubo un fallo de fluidez. Indudablemente, si comparamos este proceso con el del 2012, indudablemente que hay una diferencia de calidad administrativa. No olvidemos lo siguiente, que teníamos una Junta Central Electoral. No soy yo el director de comunicaciones de la Junta, pero quiero decir en justicia, fueron 3 elecciones en una. Sí. Sé que no es lo mismo que la del 12. Sí, iban a ser complejas como sea. Pero se metió la propia Junta y ahí viene la debilidad administrativa con este tema de la automatización. Yo pienso que perdió mucho tiempo en esa batalla. Sí. Cuando era fácil probar estos mecanismos como suplemento y hacer el proceso como siempre se había hecho, porque nadie cuestiona el resultado. O sea, el que tenga 2 dedos de frente. O sea, aquí lo que se está cuestionando es la atropellada organización. Indudablemente que el perfil de la Junta Central Electoral no fue el más equilibrado,
el más democrático. O sea, se vio mucho autoritarismo. Pero déjeme decir, bueno, innegable. Yo lo que quiero decir es que el proceso administrativo estuvo bien conducido. Con fallas. Los hubo porque todo es perfectible. Sí. Ahora, los principales líderes de oposición, antes del proceso electoral, todos manifestaron su confianza y su apoyo en la Junta Central Electoral. Ahora yo digo, ¿cuál fue el mayor factor de turbulencia que nos hizo pensar a los dominicanos que las elecciones tenían problemas? La incapacidad de la oposición de reconocer su derrota. ¿Cómo es posible que un candidato como el señor Abinader, con 1.200.000 votos abajo de diferencia, se insurreccione y se vaya, como cualquier guerrillero de esto, a la loma, a declararse descontento? Si el señor Abinader hubiese declarado la misma noche que aceptaba la derrota, de que sí, que efectivamente he perdido las elecciones, y hubiese tenido un comportamiento democrático, yo les aseguro a ustedes que mucho de esa sensación y ese sentimiento que hay en el pueblo dominicano y que quizás quiso expresar el señor Blanco Canto no hubiese existido. Si no hubiese existido ese proceso de privatización de la política, donde un individuo que pierde por 400, 500.000 votos una alcaldía se insurrecciona y se pone a hacer una huelga de hambre, si no hubiesen hecho nada de eso, tampoco hubiésemos pensado. ¿Y no había un mínimo de razones para esa actitud? Pero, en ambos casos, por ejemplo, Santo Domingo Este, vimos una organización totalmente deficiente. De hecho, boletas de Santo Domingo Este aparecieron en urnas de Santo Domingo Oeste. O sea, es cierto. Yo le pregunto, sí, yo le pregunto a usted. Hubo situaciones yo le pregunto a ustedes, salvo los casos. No eran inventos. Pero eso en España, en Estados Unidos, en Francia. Sí, si hubiera sido yo, tal vez yo no hago huelga de hambre, yo no hago nada. Yo sé que tú no lo harías. Yo sé que porque tú eres una persona sensata. Pero no le quita sensatez a los demás. A los que lo hicieron. O sea, bueno, pero es por asunto de temperamento. No, pero es que pero es que la sensatez tiene que ver con la aritmética. Si tú estás perdiendo por 1.000 votos, yo estoy de acuerdo de que tú puedas reclamar, pero cuando tú estás perdiendo por 1.200.000 votos, por 400.000 votos, por 300.000... Pero el reclamo de la oposición, por ejemplo, fue puntual. Una senaduría aquí, una diputación allá, y no se puede negar, por ejemplo, en el caso, si mal no recuerdo, de la provincia de Espaillat o La Vega, hubo unos reclamos que generaron unos cambios, porque hubo un conteo demasiado dilatado. O sea, el conteo no fue eficiente. Yo quiero contrastarle a ustedes lo siguiente, y no porque yo sea miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Los únicos candidatos que inmediatamente fueron derrotados y reconocieron su derrota fueron los nuestros, en todas las alcaldías. Todos. Usted lo ve y fueron los nuestros, comenzando por Roberto Salcedo, por ese de La Vega que tú haces mención. Sí. No, me gustó esa actitud, inmediatamente. Y la oposición no tuvo la gallardía y la visión de futuro de hacerlo. Entonces, muchos de estos incidentes no son atribuibles a la administración de la Junta. Si un desorejado candidato a regidor se roba una urna o hace una vagabundería, eso no es atribuible a la urna, sino a este individuo que tiene un comportamiento no democrático. Con esto no quiero excusar a la Junta Central Electoral. Lo que yo quiero tratar es de ser justo y no culparle a miles de hombres y mujeres voluntarios, o que por una pequeñita dieta, a estos señores que amanecieron, que estuvieron sometidos al estrés, incluso muchos militares que tuvieron que hacer guardia, que hicieron una labor realmente loable, que tenemos que nosotros como sociedad reconocerles que armaron todo este proceso. No podemos hacer ahora leña de ellos. Eso es verdad, claro. Por ejemplo, a mí me gustó más el de Perú. El proceso de Perú, pero te fijaste, yo utilizaría bien organizado para ese proceso. Todo el mundo pensaba que iba a ganar Keiko. Sí. Y Keiko pierde y no pasa nada. Pero y por la diferencia que pierde. Pero mire, el conteo fueron 48 horas, unas elecciones así. Exacto. Aquí terminamos de contar ¿cuándo? El viernes. Pero terminamos de contar, ¿tú sabes por qué? Porque el señor Abinader, con 1.200.000 votos abajo, todavía sigue insurreccionado. Pero no a nivel general, porque él dijo, no, Danilo ganó. Sí, pero espérate. Pero él tiene derecho a defender las posiciones de su partido. Estas visitas insurreccionales. Pero puntuales. Pero insurreccionales. No, yo no creo. Claro que sí. Él no tiene ese perfil. Pero lo tuvo. Yo lamento mucho que lo haya tenido y para mí fue algo inesperado, pero lo tuvo. Pero finalmente ya para nosotros eso pasó. Para todos. Hay que colocar para me he regalado este comentario porque no había venido por aquí. Sí, pero para nosotros el proceso electoral pasó.